feliz viernes. Ya estamos listos para repasar las noticias más destacadas de la semana. Iniciamos con titulares. Presidente Nicolás Maduro se reunió con líderes de oposición independiente para conformar el Frente Nacional por la Paz. Ministerio Público solicitó a Costa Rica cooperación para entrevistar a Michael Villegas por su presunta responsabilidad en el asesinato del exteniente Ronald Ojeda. Retornaron a Venezuela 261 migrantes procedentes de México mediante la gran misión Vuelta a la Patria. En internacionales, presidente de México propuso a Joe Biden y a Donald Trump firmar un acuerdo que regule las ventas de armas en Estados Unidos. Allí un adelanto de algunas de las noticias que estaremos revisando con más detalles en tan solo minutos, porque ahora nos vamos con César Nanú Díaz para conocer un adelanto de lo que nos tiene preparado más adelante en su segmento de Deportivo. Ay, Melanie. Hola, hola, camarón con cola. Una buena noticia, Venezuela alcanzó el peldaño 37 en el ranking de la Federación Internacional del Fútbol. La FIFA coloca en un buen lugar a nuestra Vino Tinto. Hablaremos de la gran final que tendrá la Copa Venezuela mañana en el Estadio Brígido Iriarte. Metropolitano Fútbol Club y el Deportivo La Guaira deciden quién es el campeón en esta versión de la Copa Venezuela y también lo que sucede con la gran final y el clásico del baloncesto venezolano. Está listo, está montado, no se lo pierdan, criollos contra importados. Y cerraremos con el boxeo grande que se va a presentar en el Poliedro de Caracas. No se lo pierdan, TVS está presente en esos grandes momentos. Ahora nos vamos de inmediato con Melanie Moncada. Gracias, Nanú. Vamos a estar muy atentos. Comenzamos. El día martes, el presidente Nicolás Maduro se reunió en el Palacio de Miraflores con los dirigentes opositores que recientemente se declararon independientes. Durante el encuentro, el mandatario nacional subrayó la importancia del diálogo y la cooperación para la estabilidad y el desarrollo de Venezuela. Además, anunció la creación de un Frente Nacional por la Paz. Al Palacio de Miraflores, he estado viendo y escuchando junto a mi equipo de trabajo, mi esposa, Cilia, junto al doctor Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestro, viendo los acontecimientos de estos días bonitos que están transcurriendo en Venezuela. He estado viendo los mensajes de ustedes y los quise invitar para escucharlos personalmente. Agradezco que hayan aceptado la invitación, que hay muchas cosas por cambiar, que hay muchas cosas por hacer. Hagámoslas juntos, pues, con diálogo. Tengan la seguridad que el 29 de julio, lunes a las 12 del mediodía en punto, los invito desde ya. Aquí en este salón Simón Bolívar firmaré el decreto para convocar al gran diálogo nacional, diálogo económico, político, inclusivo, abarcador. Y cuando hablo del gran diálogo es con la experiencia que ya tenemos. El primero de todos, económico. El segundo, el social, la recuperación social. El tercero, cultural, la identidad nacional. Y el cuarto, político. Pero no es político entre élites, político con el ser profundo de Venezuela, con todos los que quieran opinar sobre el futuro político de Venezuela. Revisamos otros temas porque el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó desde el estado Aragua que la oposición venezolana está preparando actos de violencia en todo el país después del 28 de julio. El alto dirigente político pidió a las fuerzas revolucionarias prepararse para defender la paz en cada calle de Venezuela. Ellos van a venir con el mismo cuento, con el agravante que ahora planifican violencia. Señora gobernadora, señores alcaldes, compañeros del partido, del Gran Polo Patriótico, movimientos sociales. Preparémonos para defender la paz en el territorio. Preparémonos
para defender la paz en cada calle de Venezuela, del estado Aragua, de Maracay, de todos los municipios. Preparémonos para defender la paz en todas las comunidades. Preparémonos para defender la paz en todos los municipios, en todas las ciudades, en todo el estado Aragua, porque ellos vienen por violencia. Y esta semana el vicepresidente 40.000 funcionarios que representan un nuevo modelo policial, quienes están dispuestos a defender la soberanía, la paz y la seguridad de la población venezolana. Más de 143.000 funcionarios a nivel nacional, construidos gracias al pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, el nuevo modelo policial, un modelo policial popular, humanista, avanzado, de los mejores del mundo. Aquí está la muestra de las mujeres y hombres para proteger, defender y servir a nuestro pueblo. Bajo la dirección de nuestro presidente, hemos logrado avanzar con la gran misión Cuadrantes de Paz, con la prevención por delante, siempre la prevención para el combate contra el delito. Venimos de las luchas de independencia, logramos nuestra independencia gracias al libertador Simón Bolívar en el siglo XIX, el bien más preciado que ha costado más que todo lo demás. Y hoy, aquí, rumbo al siglo XXI en toda su extensión, para lograr la paz. Hemos consolidado la paz gracias a su dirección, mi comandante. Aquí está este gran cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En otras informaciones, el día lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público solicitó a las autoridades de Costa Rica que una delegación de la Fiscalía de Venezuela entreviste al sospechoso detenido en el país centroamericano por la muerte del ex militar Ronald Ojeda, hallado muerto en Chile luego de haber sido secuestrado. Fue detenido el domingo en Costa Rica un sujeto presuntamente implicado en este lamentable hecho del asesinato del teniente Ronald Ojeda. En base a lo que establece los acuerdos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, una cooperación a Costa Rica para nuestros funcionarios poder entrevistar a este sujeto en Costa Rica. ¿Por qué? Primero porque es una obligación cumplir con los acuerdos de cooperación penal mutua. Si es un venezolano el detenido y ha sido un venezolano el asesinado, tiene derecho la Fiscalía General de Venezuela, de tanto en Costa Rica en este momento como en Chile, de poder avanzar en la investigación. No nos extraña, y por eso lo advierto públicamente, que vengan ahora a colocar a este Michael Villegas para darle luego algún beneficio, qué sé yo, ponerlo a decir mentiras o falsedades y seguir en esa línea de querer culpar a nuestro país. Por eso lo denuncio públicamente, lo advierto y he solicitado entonces que pueda nuestros funcionarios entrevistar a este sujeto en Costa Rica antes de ser enviado en Chile. También les contamos que el día martes 261 venezolanos regresaron desde México al territorio nacional con la gran misión Vuelta a la Patria. Hoy, 16 de julio de 2024, estamos realizando el primer vuelo desde el lanzamiento de la gran misión Vuelta a la Patria, la gran misión que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos aquí viendo nuestra aerolínea bandera Conviasa, que ha retornado 261 compatriotas que habían migrado producto de esa falsa esperanza que se les vendió, diciéndoles que fuera podían conseguir un futuro mejor. Luego de atacar nuestra economía, de atacar todo el proceso productivo venezolano, de sancionarnos 936 sanciones. Además de eso, bueno, estimularon que las venezolanas y venezolanos se fueran del país supuestamente buscando un destino mejor. La realidad ha chocado, o hemos chocado con la realidad, todo. Ahora encontramos que esos migrantes se dieron cuenta que su futuro está aquí en Venezuela. No solamente los recibimos y no solamente les damos el transporte aéreo para traerlos desde México hasta
necesita. Atención, todos los compatriotas que retornan hoy a su país son incluidos de manera inmediata en el sistema de protección social, el sistema Patria, de una vez. Todos los niños, niñas y adolescentes que llegan son incluidos en el sistema educativo. No solamente en Caracas y La Guaira, donde estamos ahora, sino en cada una de sus regiones. Lo estamos llevando a sus casas, al encuentro con su familia, a la transformación, a seguir aportando la transformación. Hoy, cuando se dan cuenta que el futuro mejor, que la esperanza está en Venezuela, bueno, lo recibimos. El gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo recibe con los brazos abiertos. Así que muy contento de poder consolidar hoy este vértice del Plan Vuelta a la Patria. Primera pausa en este resumen informativo. En minutos estamos de vuelta. Avanzamos con más noticias. Durante una asamblea con trabajadores celebrada en el Estadio Monumental Simón Bolívar en Caracas, el presidente Nicolás Maduro propuso la creación de la Ley Especial Antibloqueo de la clase obrera para acelerar la recuperación del ingreso de los trabajadores del país. En ese sentido, el jefe de Estado convocó a una mesa de trabajo para el próximo lunes 22 de julio en el Palacio de Gobierno. Yo los convoco a ustedes al debate y a la acción. En primer lugar, quiero que instalemos una mesa de trabajo para debatir el plan especial con una ley antibloqueo de la clase obrera, como hice con la ley para recuperar los ingresos de los pensionados. Quiero una ley especial antibloqueo de la clase obrera para recuperar con mayor velocidad el ingreso integral de todos los trabajadores y trabajadoras. Ahora les contamos que el día miércoles la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, orientada a facilitar la colocación de productos venezolanos en los mercados internacionales. Promulgó dicha ley. ¿De cuándo acá, como decía mi abuela, iba a ocurrir que Venezuela y su Asamblea Nacional iban a aprobar una verdadera ley de exportaciones no petroleras, pero de verdad? Porque es que es una petición de empresarios grandes, pequeños, de emprendedores que ya quieren arrancar a exportar. Y hay un elemento fundamental en esta ley que protege al exportador y sobre todo lo protege de la taquilla, de la alcabala, de la burocracia. Es una ley, como dijo Nicolás Ernesto, que agiliza todos los procesos de exportación y quedará como un hito importante en nuestra historia contemporánea que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, por una iniciativa del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el miércoles 17 de julio aprueba una ley para exportaciones no petroleras. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de fomento de las exportaciones no petroleras, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de fomento de las exportaciones no petroleras y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inició esta semana el despliegue del material electoral hacia lugares inhóspitos del país que serán utilizados en los centros de votación el próximo 28 de julio. A través de un mensaje publicado en la red social X, el comandante estratégico operacional de la FAN, general en jefe Domingo Hernández Lares, manifestó que el despliegue tiene el propósito de garantizar los derechos políticos de los venezolanos. También indicó que se trasladaron a los lugares más aislados de la nación y agregó que la FAN está totalmente preparada para dar cumplimiento a su misión de acompañamiento, custodia, traslado
resguardo y seguridad de acuerdo al cronograma electoral del CNE. Iniciamos el repaso internacional contándoles que luego del atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump ocurrido el pasado 13 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instó a su homólogo estadounidense Joe Biden y al exmandatario y candidato republicano Donald Trump a que firmen un acuerdo que regule la venta de armas en el país norteamericano. Yo creo que sí ayudaría mucho el que se controle la venta de armas en Estados Unidos. Es algo que urge hacer. Nosotros decomisamos, desde que estamos en el gobierno, alrededor de 50,000 armas. De esas 50,000 armas decomisadas en el gobierno nuestro, 75% aproximadamente entran de contrabando de Estados Unidos. Nos complace, nos satisface, nos sentimos bien de que no le haya pasado nada al expresidente Trump, pero sí amerita una reflexión que debe de resolverse de manera conjunta. Yo creo que sería un acto bien visto por los estadounidenses el que firmaran los dos candidatos un compromiso de regular la venta de armas en Estados Unidos. Sería un acto. Contamos que luego de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina, los 5 primeros meses de gestión se han perdido más de 170,000 empleos y al menos unas 7,000 empresas cerraron sus puertas en el país, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. El documento, que utiliza datos de la Administración de Riesgos Laborales, detalla que desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó las elecciones, y hasta abril de 2024, se perdieron 170,695 puestos de trabajo y 7,860 empresas tuvieron que cerrar, siendo las pymes las más afectadas. Las medidas aplicadas por el mandatario argentino han propiciado un aumento de la desigualdad, pobreza y desempleo y una fuerte devaluación del peso. Finalizamos el repaso internacional contándoles que la vacuna cubana contra el cáncer de pulmón obtuvo recientemente el registro del Ministerio de Salud de Bielorrusia para ser utilizada en esa nación europea, consolidándose como un hito en la medicina moderna. El fármaco Symavax, desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, fue certificado por el Centro Pericial y de Pruebas en Atención Sanitaria de Bielorrusia, siendo una colaboración científica entre ambas naciones. Esta es la primera vacuna terapéutica patentada y registrada oficialmente en el mundo contra el cáncer de pulmón y se distingue por su mecanismo de acción innovadora que consiste en estimular el sistema inmunológico del paciente. Al inducir la formación de anticuerpos específicos contra el factor de crecimiento epidérmico, Symavax rompe la tolerancia inmune del cuerpo contra esta proteína que es crucial para el desarrollo y progresión del cáncer de pulmón. Hacemos una segunda pausa en este resumen informativo. Al regreso, César Nanú Díaz con las noticias deportivas y más adelante Vanessa Maita con la entrevista especial, hoy conversando con Ramón López Martínez, internacionalista, y Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional. Ya venimos. ¡Ajá! Ya estamos en Tendencia Deportiva. Y comenzamos hablando de fútbol porque la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, presentó el ranking mundial de selecciones luego de culminar las ediciones de la Eurocopa y la Copa América 2024 que se realizaron en Alemania y Estados Unidos respectivamente.
La Vinotinto logra escalada histórica en el ranking FIFA. El día de ayer, la Federación Internacional de Fútbol presentó el ranking mundial de selecciones luego de culminar las ediciones de la Eurocopa y Copa América que se realizaron en Alemania y Estados Unidos respectivamente. La selección de Venezuela se ubicó en la casilla número 37 del máximo organismo regente del fútbol mundial al superar especialmente a Ecuador y México, equipos que estaban muy por arriba en el listado. La Vinotinto se convirtió en el equipo con más posiciones escaladas en todo el planeta, al subir un total de 17 casillas tras su gran desempeño en la Copa América, en la que terminaron de manera invicta. Los dirigidos por Fernando El Bocha Batista registraron 3 victorias en la fase de grupos del torneo continental y luego cayó en la tanda de penales ante Canadá en los cuartos de final tras quedar empatados en el tiempo reglamentario. La selección de Argentina mantiene el liderazgo mundial que revalidó su gran momento al ganar la Copa América 2024 en una disputadísima final contra Colombia que subió al 9º lugar del ranking. Por su parte, Francia sigue en el 2º puesto de las preferencias mundiales. Y seguimos hablando de fútbol porque la edición 2024 de la Copa Venezuela se jugará mañana sábado entre Metropolitano Fútbol Club y el Deportivo La Guaira en el estadio Brígido Iriarte. La sede del partido único de la final fue inicialmente el Estadio Metropolitano de Lara, pero la semana pasada se oficializó que ahora será el escenario capitalino. Metropolitano jugará una nueva final de este año 2024. Recordemos que fue finalista del torneo Apertura de la Liga Fútbol y ahora lo será en la Copa Venezuela. El cuadro naranja ha ganado 2 Copas Venezuela en los años 2014 y 2015. Juan Domingo Tolizano ganó una copa con el Mineros de Guayana en 2017. El encuentro se disputará a las 5 de la tarde y en caso de empate en los 90 minutos se definirá directamente en la tanda de penales. Usted podrá disfrutar de este encuentro por TV. Así que estén pendientes. Es ahora el momento de hablar del baloncesto porque criollos y extranjeros se verán las caras nuevamente en el clásico de estrellas del baloncesto venezolano. La campaña regular 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto ha llegado a su fin. Gladiadores de Anzoátegui y Cocodrilos de Caracas fueron los respectivos líderes de los grupos 1 y 2 de esta campaña y la postemporada está cada vez más cerca para conocer al equipo que se proclamará como campeón de esta zafra. El Fórum de Valencia, hogar de Trotamundos de Carabobo, será donde los jugadores más destacados de esta campaña de la Superliga se verán las caras mañana sábado 20 de julio y el público podrá acudir desde las 2 de la tarde para disfrutar de las competencias de triples y clavadas para luego finalizar con el clásico choque entre criollos y extranjeros. Además, la Superliga ya anunció los quintetos titulares de ambos equipos para el compromiso. Por los nacionales, Gregory Vargas, Jorman Zamora, Ángelo Cisneros, Michael Carrera y Néstor Colmenares abrirán el compromiso. Por su parte, Timothy Pond Jr., Jessel Pérez, Luis Montero, Will Davis y Michael Griffin Watkins son los titulares por el mando de los extranjeros. Vuelve el boxeo grande, vuelve el boxeo internacional al Poliedro de Caracas y será disputado por el venezolano Carlos Cañizales y el mexicano Iván García. Para el combate por el cinturón plata del peso mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo será disputado por el venezolano Carlos Cañizales y el mexicano Iván García. El criollo Carlos Cañizales aseguró que está preparado para disputar esta pelea con la que espera poder levantar nuevamente un título mundial, mientras que Iván García está enfocado en poder quedarse con la victoria en este regreso a Venezuela luego de un encuentro que terminó en empate en el domo José María Vargas y así poder alzar el cinturón de campeón. El combate, que es impulsado por Venezuela Top Boxing, será transmitido
en más de 20 países a través del sistema de ESPN Knockout, con la finalidad de elevar el deporte nacional. Asimismo, informamos que ya preparan otro combate para el mes de noviembre y 4 carteleras más para lo que vendrá en el 2025. TVS, el canal de la familia, transmitirá esta noche a partir de las 9 la velada boxística desde el Poliedro de Caracas. Recordando que a las 6 de la tarde tendremos el béisbol de la Liga Mayor. Ahí estarán senadores y líderes frente a frente, tarde-noche deportiva por TVS, el canal de la familia. Finalizamos las notas deportivas y al regresar, Vanessa Maita, la linda Vanessa, con la entrevista especial. TVS sonríe contigo. Gracias por acompañarnos una semana más en la entrevista especial En Tendencia. De inmediato le doy la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Se trata del internacionalista Ramón Martínez, que bueno, es un lujo tenerlo acá contando con los análisis pertinentes geopolíticos. Bienvenido a su casa, bienvenido a TVS. Muchas gracias, solamente que es López Martínez. López Martínez, correcto. Hablemos primero, antes de hacer el análisis, profe, hablemos justamente de ese proceso que se está dando en el país, que ha tenido éxito total y ha sido la FILBEN 2024. Allí va a tener usted en pocas horas un conversatorio sobre toda esa geopolítica, toda la geoestrategia y además la cosmovisión de la revolución bolivariana en el mundo. Sí, ciertamente, Vanessa. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la gentil y cordial invitación. La FILBEN ya está en su 20ª edición, es la número 20, correspondiente a este año 2024, y dentro de la agenda de actividades corresponde el día de hoy, viernes 19, a las 3 de la tarde, en la sala Delta Amacuro, vamos nosotros a presentar o a realizar más bien un conversatorio sobre ese tema que acabas de señalar, que llega por título La Cosmovisión, la geopolítica y la geoestrategia internacional de la revolución bolivariana. Y eso está basado o sustentado en una investigación que hicimos hace un tiempo atrás, durante un lapso bastante prolongado de 20 años, que se plasma en una serie de 8 libros donde se recoge todo esto que estamos hablando. Eso despertó el interés. De su autoría, además, es correcto, los libros de su autoría. Es correcto, eso despertó el interés, entre otras instituciones, de la Universidad Bolivariana de Venezuela y propusieron la realización de un diplomado que lleve ese título, ¿no? Y además que aborde la metodología investigativa sobre la cual se basó el trabajo. Y entonces sobre esto es que vamos a desarrollar, repito, a las 3 de la tarde en el día de hoy, en el Salón Delta Amacuro, en FILBEN, en la Galería de Arte Nacional, un conversatorio sobre estos temas. ¿Y algo que nos podía adelantar, algún eje, profe, de lo que vamos a escuchar en el conversatorio? Bueno, realmente podemos dividirlo en 2 grandes secciones, ¿no? Una vinculada a la actuación del comandante Hugo Chávez y otro a la actuación del presidente Nicolás Maduro. Y estamos hablando que en este último caso también estamos hablando de un periodo que ya supera una década, de manera que no es desdeñable porque estamos hablando de 14 años del presidente Chávez y 10 años del presidente Nicolás Maduro. Entonces, eso te forma una política exterior que se puede denominar de la revolución bolivariana. Y en palabras, la etapa del presidente Nicolás Maduro, la etapa del presidente Hugo Chávez y la etapa del presidente Nicolás Maduro. 2 palabras que definan esas 2 etapas. Soberanía y continuidad. Perfecto. Sí, perfecto. Definitivamente. Y hablando de soberanía y continuidad, justamente estamos a las puertas de un escenario electoral. Yo quisiera, profe, que nos regalara ese análisis de coyuntura internacional. ¿Cómo está viendo Venezuela? ¿Cómo se está viendo Venezuela en el mundo? Aparte que ya están llegando los observadores internacionales también a este proceso histórico. Sí, es muy interesante porque quizás uno no lo puede aseverar en su totalidad, pero si no es el proceso electoral más observado del mundo, con toda seguridad es uno de los más observados. ¿Por qué, profe? Porque estamos hablando que en este momento se está manejando una cifra que supera
las 60 organizaciones de observación internacional o de veeduría internacional y más de 600 delegados. Estamos hablando que aquí está llegando veeduría internacional de los 5 continentes y de organismos especializados en esa área por todo el mundo reconocido, como por ejemplo el Centro Carter, instancias especializadas del sistema de Naciones Unidas, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, conocida como COPAL por sus siglas, que digamos se han venido, como acabo de señalar, especializando en observación y veeduría electoral. Entonces, eso le da gran legitimidad al proceso nuestro, especialmente porque pareciera haber una tendencia de ciertos sectores de la política doméstica de desconocer el posible resultado electoral, porque se viene manejando con insistencia y llama la atención señalamientos de fraude cuando aún estamos en este momento a 9 días del proceso electoral. Entonces, es como llamativo, ¿no?, que estén, digamos, haciendo ese tipo de alegaciones. Entonces, la observación electoral, el acompañamiento electoral, la veeduría electoral, definitivamente viene a dar un aporte muy importante en materia de transparencia, en materia de legitimidad y en materia de fortaleza de nuestro sistema electoral. ¿Ha logrado hablar usted con algún observador? Bueno, fíjate que casualmente hace 5 minutos antes de entrar acá estaba interactuando con nuestra embajadora, una de nuestras embajadoras en África, que me estaba diciendo algunas acotaciones sobre unas coordinaciones que se estaban haciendo. Y fíjate que en ese país, por primera vez el organismo electoral está mandando una misión de esta naturaleza a un país de América Latina y del Caribe. Entonces eso es un poco lo que estamos hablando, sí, ¿no? Es quizás, si no el más observado del mundo, el proceso electoral, uno de los más observados del mundo, al punto que bueno, tenemos presencia de observadores y de instituciones, como acabamos de señalar, de los 5 continentes. Y eso es un elemento que en esta especial coyuntura no podemos desdeñar. Y que a veces los medios de comunicación o las grandes corporaciones y las redes sociales quieren tapar. No se puede tapar el sol con un dedo. Ya los vemos ya los observadores justamente en las redes sociales haciendo vida, sí, y constatando la realidad de Venezuela. Fíjate que ahí yo agregaría un elemento interesante. Para esta ocasión no es posible, porque ya el proceso está muy adelantado, pero a mí me gustaría que en próximos procesos electorales, y aquí estoy hablando intuito persona, ese mecanismo se basara, además de, por supuesto, en el respeto a la normativa electoral venezolana y al resto de la normativa legal, en el principio de la reciprocidad internacional, en estricta reciprocidad internacional. Es decir, si aquí va a venir un delegado, por ejemplo, de algún país europeo en calidad de observador electoral, bueno, también nosotros deberíamos tener ese mismo derecho de mandar una delegación electoral en calidad de veeduría a un proceso electoral en ese país, ¿verdad? Entonces yo creo que es un elemento que se debería empezar a considerar para futuros eventos de esta naturaleza. Bueno, y le voy a hacer una pregunta que está, dirían algunos, trillada. Pero para terminar la entrevista, yo quisiera también su reflexión. ¿Por qué es importante votar este 28 de julio? Bueno, porque nos estamos jugando, como diría el presidente Chávez, Rosalinda. Aquí esto es una revolución democrática que cada cierto tiempo, por lo menos cada 6 años, se somete al escrutinio electoral. Y eso es lo que hace particular a esta revolución, que es una revolución que va a las urnas electorales, no es una revolución que se impone por la fuerza, aun como siempre se ha dicho, no está desarmada, pero nuestra vocación es democrática y profundamente pacífica. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Vanessa, y gracias al canal. Profesor Ramón López Martínez, internacionalista, analista político, que además nos acompaña al menos cada 3 meses, profe, lo vamos a tener por acá haciendo esos análisis. No se aparten, al regreso venimos con el segundo segmento de la entrevista especial en Tendencias.
Gracias por la sintonía que nos dispensan a esta hora en la entrevista especial en Tendencia. Bueno, ya le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Se trata del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Romero, de la Comisión de Seguridad y Defensa. Gracias, profe, por aceptar la invitación. Muy amable. Bueno, un momento donde la Asamblea Nacional también lleva una carga, un epicentro, vamos a decir histórico, porque está rompiendo paradigmas. Acaba nuestra Asamblea Nacional de aprobar la ley justamente para exportaciones no petroleras. ¿Qué significa esto? Que se diversifica ya con una ley nuestra economía. Pero quisiéramos, profesor, su análisis en torno, o diputado, su análisis en torno a este tema. Mira, realmente más que hablarte como diputado, te voy a hablar como lo que soy, docente en ciencias políticas profesor, y historia. Perfecto. Durante mucho tiempo se restringió a la economía venezolana como una economía de puerto, esencialmente importadora. Y en parte es verdad. Es decir, históricamente cuando uno ve la estructura de la actividad comercial colonial, así fue. Nosotros nos transformamos en un puerto importante de la ruta comercial de la metrópoli española. Con la independencia, una de las cosas que Bolívar intentó en el planteamiento de unidad nuestroamericana era modificar eso y generar un fortalecimiento sobre el principio de la unidad gran nacional, tal como dentro de poco vamos a cumplir el bicentenario de la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, que buscaba ese estilo. Todo el siglo XIX, toda la mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, las economías en América Latina, y Venezuela no fue la excepción, se articuló como una economía dependiente, una economía donde la actividad portuaria fue clave. Y en nuestro caso nosotros nos convertimos en un enclave que desde el punto de vista de la seguridad y defensa, nosotros fuimos un proveedor seguro de energía desde el año 1914, cuando comienza la explotación comercial del petróleo. Y eso se incrementa en 1922 con el yacimiento del Reventón en la costa oriental del lago, y nosotros pasamos a extraer en algún momento las compañías transnacionales, sobre todo inglesas y norteamericanas, más de 6 millones de barriles de petróleo, Vanessa. Esto para ver un poco el recorrido. Sí. Luego, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con el gobierno de Pérez Jiménez, se intentó modificar eso. También era el contexto de la posguerra, ¿no? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y se intentó modificar. Sin embargo, eso no se logró. La llegada de la democracia lo que hizo fue afianzar el papel de Venezuela en términos de dependencia de esa economía monoproductor. Monoproductor, esencialmente, y enfocado en el tema energético. Chávez, tanto en el libro azul inicialmente, de eso muy bien Ramón lo ha venido trabajando, Ramón López, Chávez planteaba la necesidad del cambio. Por supuesto, las condiciones en las cuales Chávez inicialmente tuvo que afrontar eso, buscar fortalecer el sector petrolero, no permitió avanzar mucho. Por eso que yo digo, en el sentido igual que los chinos, que la crisis para los chinos no es eclosión. Para los chinos es agotamiento y es una oportunidad. Entonces nosotros tuvimos un agotamiento de ese modelo petrolero, sin lugar a dudas. Nosotros llegamos a exportar 55.000 millones de dólares, Vanessa, amigos que nos siguen, solo por concepto de venta de petróleo, ¿no? Y eso bajó a menos de 700 millones de dólares en el año 2020. Eso generó un impacto. Entonces, en medio de esa crisis, el presidente hizo un proceso de sinergia, pudiéramos llamar incluso de ingeniería de reverso, que ha permitido hoy, por ejemplo, que nosotros tengamos un abastecimiento interno del 98% de nuestras necesidades, que hayamos pasado de tener una producción por debajo de los 500.000 barriles de petróleo a encima de 1 millón, y vamos a llegar a quizás a 1,5 millones, 2 millones antes de final de año. Y eso permite el crecimiento de la actividad económica, pero eso no era suficiente. Y por eso la ley de incentivos a las exportaciones no petroleras, porque la crisis... Incluso, profe, disculpe, un inciso, ustedes para aprobar esta ley también se reunieron en muchísimas ocasiones con el sector empresarial. Claro, porque por eso que yo te digo que la crisis es una oportunidad. Sí. Por supuesto, hubo actores económicos que respondían a una tradición histórica de buscar obtener los beneficios y colocarlos en el exterior. Yo aquí debo darte una cifra que es alarmante. El Estado Nacional, a partir de la nacionalización de la industria petrolera entre 1974 y 1975, dio a los sectores privados de este país más de 680.000 millones de dólares.
y de esos 680.000, más de 420.000 millones de dólares fueron para nutrir capital en el extranjero, ¿no? La inversión extranjera en relación con el Producto Interno Bruto, que llegó a ser en un momento determinado, antes de 1976, cercano al 38%, bajó a menos del 10%, y ahí sí se mantuvo. Y esto es un indicativo importante, porque uno de los ataques mediáticos que han intentado contra el gobierno, primero del presidente Chávez y después de Nicolás, es que acabaron con el sector privado, ¿no? El sector privado en Venezuela había sido, y subrayo el tiempo verbal, había sido esencialmente articulado al comercio internacional y financiado, buscaba extraer los recursos, la acumulación de capital en el sentido marxista y colocarlo en grandes cantidades. Acá la crisis ha generado que estos sectores que se quedaron, y esto hay que reconocerlo, no son, y esto también hay que reconocerlo, de repente completamente comprometidos con el proyecto bolivariano que nosotros representamos, pero sí decidieron quedarse en el país. Pero sí con el país. Claro, ¿no? Y eso es lo interesante. Con la productividad del país. Y por eso es que nos sentamos con ellos, y por eso es que esta ley es una ley consensuada, es una ley discutida, y fíjate que la oposición en la Asamblea Nacional la votó unánimemente. Sí. ¿Qué busca esto? Busca la diversificación del aparato productivo, la ampliación de la capacidad de ingreso y de generación de trabajo y la presencia de Venezuela en un mercado exportador más allá del mercado energético, más allá de los commodities tradicionales, hierro, aluminio, minerales estratégicos, etcétera, ¿no? Y eso es un gran impulso, algo sumamente interesante y algo que debemos resaltar. Profe, me voy a ir de inmediato al escenario electoral, porque no puedo terminar este segmento sin consultarlo a usted como analista también político que es. Las redes sociales dicen que aquí hay en Venezuela una polarización. ¿Eso es cierto? Mira, lo que pasa es que es un intento de construirlo. Primero, ahí hay dos falacias que es importante desmentir. Lo han visto, lo van a seguir viendo de aquí hasta días previos, cantidades de encuestas en los medios. Quienes realizan esas encuestas en los medios la construyen en un escenario de manipulación acientífico, y digo acientífico porque no aplican ciencia. ¿Qué pasa? Las redes, y esto está comprobado en estudios que nosotros hemos realizado en las universidades venezolanas y en el mundo, las redes lo manejan esencialmente los sectores etarios que están entre los 18 y los 26 años. Son los que más habilidades. Tú y yo manejamos redes, pero no con la misma habilidad que un muchacho de 18 a 24 años. Y esos son los sectores que más utilizan las distintas herramientas, TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, X, el antiguo Twitter, son los que más lo utilizan, ¿no? Y en esas redes se hacen estudios. Pero ¿cuál es el problema que le da el carácter científico y que tiene que ver con este intento de presentarlo polarizado? Sí. Es que esos sectores que más manejan las redes, electoralmente, en el caso de Venezuela, solo representan el 7%. Entonces, cuando tú haces un estudio basado en las redes sobre ese sector que maneja las redes efectivamente, y entonces te dicen que el 68% quiere votar por el candidato opositor. Entonces, cuando vas a hacer el cruce de los que ahí están, ni siquiera en el registro electoral permanente están inscritos, no pueden votar. Entonces, ese estudio es una absolutamente falacia. Carácter. Sí. La realidad es que esos sectores, solo, repito, representan entre un 6 y un 8% dependiendo de la entidad federal. Por ejemplo, en el Zulia representan el 8%, que es mi entidad. Pero en el resto del país representan 6, 7, y hay partes donde solo representan el 5%. El sector etario que más vota es el sector al que corresponde mi edad y la de Ramón. O sea, somos mayores de 50 años. Ese sector que en términos de la medición de redes solo representa un 18%, resulta que en términos del registro electoral permanente representan un 68%. Entonces, cuando tú construyes un estudio diciendo es que en las redes señala que el candidato X, que es un títere, va a obtener un 62% porque las redes lo indican, están mintiendo. ¿Por qué mienten? Como siempre. Primero mienten por dos razones. Una, para ocultar el hecho de que en términos de la comunicación política vemos a un candidato que es Nicolás, que ha resistido las cosas que ni Chávez resistió, porque además, esto hay que decirlo, Chávez gobernó con un ingreso petrolero bien importante. Chávez, a pesar de los ataques que sufrió, nunca fue desconocido por ningún gobierno nacional o internacional. A Nicolás lo desconocieron entre 2019 y 2023. Nicolás además tuvo una serie de dificultades económicas, intentos múltiples de magnicidio, de invasión, de agresión.
liderazgo, está recorriendo el país. Mira, yo lo digo, Nicolás va todas las semanas al Zulia. En ninguna de las campañas electorales, desde el 58 hasta ahora, ningún candidato presidencial había ido tanto a un estado tan estratégico como el Zulia, como es Nicolás. Todas las semanas, Vanessa, va. La semana pasada fue el día viernes y estaba haciendo frío en Jesús Enrique Lozada, estaba haciendo 49 grados centígrados. Y eso estaba full. Yo decía, pero bueno, esto es una locura. Yo sé que los zulianos ya ganamos el cielo porque vivimos en el infierno, con 49 grados cualquiera, ¿no? Pero yo decía, qué barbaridad, o sea, la gente está ahí. Es Nicolás, es una manifestación física que contrasta con el candidato que pretenden polarizar. Es un señor mayor de edad, adulto mayor, que no rinde, pero además la segunda estrategia es invisibilizar que hay 9 candidatos más. Correcto. Y hay un fraccionamiento del voto opositor. Correcto. 5, 3, 4, 1%, 2%, pero hay un fraccionamiento, por lo tanto no hay polarización, porque en ciencia política cuando hablamos de polarización decimos que dos candidatos como mínimo reúnen el 80% de los votos. Y este señor no va a llegar a ese porcentaje con Nicolás. Profe, cerramos con la defensa del voto, la defensa de la soberanía este 28 de julio. Mira, te hablo con propiedad además, porque yo soy el responsable de la defensa del voto en el estado Zulia. El estado Zulia es el estado que mayor cantidad de centros electorales tiene. Tenemos 14.523 centros electorales. El estado Zulia reúne el 18% de la población electoral. Son 3.600 centros electorales. Son más de 16.000 testigos que están ahí para que el proceso además es un proceso altamente confiable, Vanessa. El sistema electoral venezolano es el único que tiene 17 auditorías previas antes de una reelección. Es el único que después del ejercicio del voto tiene una comprobación del 55% aleatorio de las mesas. Es el único que es 100% automatizado. Y eso es lo que explica por qué Venezuela en 25 años de revolución es el país que más elecciones ha hecho. Esta es la 30ª elección que hacemos. Ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni Canadá, ni España, ninguno de los países europeos que se presentan como modelo de las democracias han hecho tantas elecciones como nosotros. Y lo más importante, nuestra elección es una elección de primer grado, no es una elección de colegios electorales como en Estados Unidos o una elección donde cada 10 ciudadanos con derecho al voto, solo 5 o 6 tienen derecho porque no les inscriben en el registro electoral. Aquí de cada 10 venezolanos, 9 están inscritos en el registro electoral permanente. Y además es un voto vivo que lo consolida el artículo número 5 de nuestra Constitución, la soberanía. Gracias, profe. La esperanza está en la calle entonces, no en las redes sociales. Así es. Un abrazo para ustedes, será hasta la semana que viene. Dios mediante. Admirable de los venezolanos es el espíritu